introducción a este. We're gonna resume recording. Give me one second. Hello, welcome everyone to our news bulletin for April 10, and we are celebrating Autism Awareness Month. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 10 de abril. Estamos celebrando el mes de concientización del autismo. So as always, as a reminder that this month has very few days left of instruction, and we'll cover a lot of information in terms of all sorts of news and community news. Les recuerdo que este mes tiene muy poquitos días de instrucción, ya se está acabando el año académico, por lo tanto es muy importante que vengan a la escuela todos los días. Y tenemos muchas noticias de todas nuestras escuelas y también de la comunidad. All right, so we start with great news, and that is we made the announcement that our elementary school is going to be where Our Lady Queen of Martyrs was, the school for Our Lady Queen of Martyrs. So that is just really close by on Arden Street and close to Duncan Place, as you can see, and between Broadway and Sherman Avenue. And so if you know of any kids who would like to join us for kindergarten or first grade, please share with them. We can have our website, it just links to we accepting admissions, and they just have to create a username, confirm it, and create a password to create an account. But as always, if they need any help with registration, please let us know. Nuestro anuncio especial es que ya sellamos el contrato para el edificio de la nueva escuela primaria. Empezamos con kinder y primero, y el próximo año aumentamos otro grado a segundo, luego tercero, luego cuarto, hasta que ya seamos de kinder hasta el 12 grado. Así que si sabe de alguna familia que esté interesada para su niño que entre en kinder o primero el próximo año, para que por favor compartan. Recuerde que está todo en nuestra página web, está la información para que puede crear una cuenta, pero si necesita ayuda, nosotros siempre lo podemos hacer. El local está ahí donde quedaba la iglesia, la escuela de la iglesia Lady Queen of Martyrs, de la reina de los mártires. Y bueno, ya cerramos el contrato, así que estamos muy entusiasmados ahí en Arden, entre Broadway y Sherman. We just did a rendering, an artist did a rendering of how it would look like. So the classrooms have a lot of light, so that you know, and we actually have our own playground for our little ones. So it's very nice space. Hicimos, claro, un artista hizo un esquema de cómo, más o menos para que usted tenga una idea cómo se va a ver la escuela. Sí, va a haber mucha luz para los salones, que esté muy contento, y también tenemos un espacio para que ellos se diviertan dentro en una forma al aire libre, pero también segura. All right, so another exciting news is that National Junior Honor Society is coming up April 18. Of course, it's by invitation only for the students who are doing very well academically, and just wanted to highlight that we have 2 people per student are permitted to attend, and we encourage everybody to wear their best outfit, and it's a regular school day, so it would be great if they stay for the remaining of the day, since it starts at 9 a.m. But we understand that some families may want to celebrate and take the kids to do a celebration, and so they're allowed to leave with their family after the ceremony. Otra noticia entusiasmante es que ya viene la celebración de la Sociedad de Honores, que es el 18 de abril a las 9 de la mañana. Es todo por invitación. Es la escuela intermedia, y se permiten solo 2 estudiantes, 2 personas por estudiante que atendan a esa celebración. Se pide que los estudiantes se vistan con su mejor ropa, o sea, no el uniforme, sino su mejor ropa. Y el horario va a ser normal, escolar, pero entendemos que algunos padres quieren celebrar con sus niños al momento, entonces se los quieren llevar. Así que se los permitimos que salgan con sus padres a celebrar después de la ceremonia.
All right, so let's talk about calendar. So just a reminder that at the high school, the April 19 is the end of the marking period too. And again, that's so important for you to remind your child about if there are any projects, any tests that they have to make up, that there is still time to be on top of their homework. April 22nd to the 26th is the spring break, so school is closed. At the middle school, we have May 3rd is the dentist visit, so please make an appointment. And this is the uh, link so that you can make an appointment. And again, that's only for your child if they're interested in the middle school to participate in this event. And I'm going to put that on the chat. All right, so we have the last day of classes. Some of our family members were asking me, when is the last day of classes? Already planning for the summer. So the last day of classes for the high school is the 13th, but just a reminder that then we have Regents Week. And so for Regents Week, it depends on what regions your child has to take, but it goes all the way to the 26th. So that is already available on our website. So just be aware of, depending on the classes that your child is taking, to do to know which regions they have to take. And then the last day of classes for the middle school is the 21st. If your child has to take summer boost, is from June 8 to the 26th, and July 26th, June 8 to July 26th is our summer program. And when we come back is August 26th, is the Monday for orientation week, August 26th. Okay, so en cuanto al calendario, les recuerdo que el 19 de abril es el fin del periodo de calificación 2 de la escuela secundaria, así que si su niño está entre los 9 y 12 grados y todavía tiene tiempo para, si está la nota baja en Alma, que lo esté chequeando, todavía puede volver a tomar algún examen, todavía puede poner a entrar a algún proyecto. Si estuvo bajo alguna calificación, recuerde que ellos tuvieron los exámenes parciales y si estuvo bajo, pues todavía puede hacer muchas cosas para subir la nota, para poder, y recuerde que ellos también tienen tutoría para que tengan maestría en los conceptos. La escuela está cerrada por vacaciones de primavera del 22 al 26 de abril. El 3 de mayo la visita al dentista aquí en la escuela intermedia. Así que por favor ahí puse en el chat el formulario para que si usted quiere que lo registre para que si permite que le haga chequeo dental. El último día de clase me están preguntando algunos padres porque están planificando ya sus vacaciones. Es el 13 de junio. Para la escuela secundaria, o sea que si son grados 9 al 12, pero recuerde que ellos también tienen, son las clases, pero después tienen exámenes de regentes y los regentes se requieren para poder graduarse, o sea que no son exámenes que después dice, bueno, después lo tomo, no, son requisitos para graduación. Así que recuerde que ya está esa semana del 4 de junio al 26 de junio, están en regentes y varía en qué estudiante le toca tomar ciertos regentes, así que es muy importante que tenga eso pendiente en sus planes, porque no se puede faltar para esos exámenes. Luego, el 21 de junio es el último día de clases para los grados 5 al 8, las salidas al mediodía. El último día de PSW es el 14 de junio. El 8 de junio al 26 de julio es el programa de verano, Summer Boost. Y me estaba preguntando que cuando regresan para la semana de orientación el 26 de agosto. Okay. All right. So very important is testing for middle school. As you know, right now we're having tests for grades 5 through 8 in ELA. These are state tests. You will get later on an invitation, not an invitation, but notification of those students that have to take the test for the NICESLAT. The speaking part is from April 15 to the 23rd. A reminder that the NICESLAT is only for students who are learning English as a new language. May 7th and 8th is for grades 5 through 7 math.
May 13th to the 23rd is the nice slide for listening, reading, and writing. May 14th is grades 5 and 8 science exams, 1 p.m. dismissal. There is no school for 6th and 7th grade on May 14th. June 4th is the grade 8 algebra regents. Los exámenes estatales ya están, hoy empezaron. Hoy es el Artes del Lenguaje para los grados 5 al 8. Salen a la 1 de la tarde hoy, a menos que estén en el programa después de la escuela, que salen hasta las 4. Y ellos están tomando este examen en este momento, a abril 10 y 11. Son los 2 días que salen a la 1 de la tarde. Abril 15 a mayo 23 es el examen que se llama NICE SLAT, que es un requisito para los estudiantes que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, o sea, que están recién llegados, nunca han hablado inglés. Ellos toman ese examen oral de abril 15 al mayo 23. Mayo 7 y 8, los grados 5 al 7 tienen examen de matemáticas. De nuevo, son exámenes estatales. El NICE SLAT, que de nuevo es para idioma nuevo, que está inglés como nuevo idioma, de mayo 13 a 23 es para escuchar, leer y escribir. Mayo 14, los grados 5 y el grado 8 tiene exámenes de ciencias y la salida es a la 1 de la tarde. No hay clases para sexto y séptimo grado en mayo 14. Y junio 4 es el grado 8, tiene exámenes de regentes de álgebra. O sea que por favor recuerden esas fechas. Then we have iReady testing, and I'm sharing this with you now, and also will continue to share with you later on. But it's in May 6th. We have, starting May 6th, we have the iReady reading assessments for grades 9 through 12. May 15, iReady math assessments from 9 to 12. And then we start May 28th and 21st for the reading assessments for middle school, and 22nd and 23rd for the math assessment for 5 through 7. And June 5th and 6th is the middle school iReady math for 8th grade. También estaré repitiendo estas fechas, pero para que no falten los niños a la clase en esos asesoramientos de exámenes de iReady, que son empezando el 6 de mayo y al 9, que son los exámenes de lectura para los grados de 9 al 12, mayo 15 y 16 de los exámenes de matemáticas para los grados 9 al 12, mayo 20 y 21 son los exámenes de lectura para los grados 5 al 8, 22 y 23 de matemáticas para grados 5 a 7, y junio 5 y 6 son los exámenes de matemáticas para grado 8. Okay, so we move on to internships for high school, but there are some available for middle school. And if your child is interested in business, the Seeds of Fortune girls, the deadline was April, but now they moved it to May 8th. So great news for 11th grade. The Pratt Pre-College, remember Pratt is for if your child is interested in arts, it's May 1st from 9 to 12. Baruch College has also a STEP Academy for high school and middle school, and the priority deadline is May 1st, but they have admissions is May 15 and rolling admissions deadline. And this is for rising 7th and 8th graders. And Fordham University STEP program also has a deadline for May 3rd. And is from 7th to 12th grade students. Estos son los programas de pasantías. Esto es bueno ya que su niño queremos que sean líderes, que estén activos en la comunidad y estén aprendiendo cosas nuevas fuera de la parte académica. Entonces, si su niño les interesa en los negocios, está para los de 11 grado, la fecha última para aplicar está el Seeds of Fortune. El 1 de mayo está para la escuela de arte para los grados 9 al 12. Baruch College tiene programas de ciencias y tecnología, ingeniería para high school y middle school. Middle school empezando séptimo, entrando a séptimo y entrando a octavo grado. Tiene y luego el de high school estaría de 9 al 12. Así que por favor tomen atención a estas oportunidades de la comunidad. Fordham University también tiene un programa para niños que están de séptimo al 12º grado.
We a reminder that high school offers credit recovery. Remember that you cannot graduate without enough credits, and so select 9th and 10th grade students have been taking this credit recovery April 3rd through May 17th from 3:35 to 5:05, and they already we're connected with the family. So please just making sure that if this is your situation, to make sure that your child does not miss any of the classes. And if you have any questions about what your classes are, they're always on their Alma account as a regular additional class that they have to take. Les recordamos que para los estudiantes poderse graduar de la secundaria tienen que tener suficientes créditos y que no es que si, como cuando están en nuestros países, que si pasa o no pasa el grado, no, ellos pueden seguir al siguiente grado. Lo que pasa es que en el siguiente grado van a tener que tomar las clases del noveno y las clases si por ejemplo estaba mi niño en noveno grado y no pasó, pues en décimo grado tiene que tomar las clases de noveno y las clases de décimo grado. O sea que sigue avanzando, pero la carga es bastante. Así que es muy importante que si su niño no tiene suficientes créditos en noveno y décimo grado, que venga a las clases que se están dando del 3 de abril al 17 de mayo. Se han estado dando de 3:35 a 5:05 y si tiene dudas si su niño está tomando esa clase o no, está en Alma como una clase adicional. Así que muy importante que esté pendiente de que no falte a sus clases. All right, for fun stuff, we had a middle school pep rally. This is an opportunity for kids to cheer each other on, to do great in their tests, to just, you can do it. They created signs. The middle school and high school cheerleaders came in. The step team came in to cheer them on. So it was a lot of fun for our kids to just see the test is not something to fear. It's just to show what you know. And so it was a lot of fun. También nosotros tenemos un evento de porristas en que los niños por todos sus grados de intermedia, como están en temporada de exámenes, hicieron pancartas diciendo ánimos para hacerlo mejor en sus exámenes, para prepararse mentalmente, y vinieron las porristas de la escuela intermedia, la escuela secundaria, al igual que el equipo de zapateo. Y de nuevo fue un evento muy bonito en que ellos participaron. So as you know, for state tests, state students can come dressed down for those events. But on Friday, 6:01, 7:05, and 8:04 are able to dress down as well. And that is because they won a competition of the Escape Room Challenge with lots of activities that include math and engaging the brain. So they were the winners. También queremos decirle que aunque los días que tienen exámenes, los estudiantes estatales no tienen que venir en uniforme, los estudiantes de las salones 601, 705 y 804 se ganaron venir sin uniforme este viernes por las competencias que se hicieron en un salón de escape en el que tenían que hacer muchos rompecabezas, destrezas de matemáticas, muchas cosas para pensar estratégicamente, y por felicitación, el premio le vamos a dar que se vengan en uniforme, sin uniforme ese día si lo desean. Also fun, we had a great time during a solar eclipse. Thanks to our Dr. Iglio's organization and PSW, our students were able to participate, those who wanted to participate, and here are some photos of the kids enjoying the eclipse. Aquí están algunas de las fotos gracias a la doctora Iglio, que organizó esto con PSW para que nuestros niños pudieran participar viendo este eclipse solar. Aquí tenemos a nuestra nueva directora de la escuela elemental, Miss Kaya Tiagraja. All right, so we move on to, we've been having a Road to College series.
So our next one is on Monday, and it's what's included in a college application. So very important for if you're interested in 10th and 11th grade, but actually, even if you're in 9th grade, it's very important for you to start building up your resume to prepare for college. And so we invite you all to come to our Zoom meetings at noon. Yeah, come on. Nuestro camino hacia la universidad, nuestras series, ya continúa este lunes, que el próximo el tema es qué se incluye en una solicitud universitaria. Y si usted es un niño está empezando con el noveno grado en sí, es bueno que venga para que esté preparado de cuáles son los elementos que necesita, cómo está preparando su hoja de vida, las pasantías que tiene que tener, todas estas cosas para que no le venga nada en sorpresa. All right. Also for fun at the high school, the STEP team is gearing up for their first ever fashion show. And so if you have a child in static tenacity, you want to come and cheer them on. So it's this Friday, May 3rd, and the STEP team se está preparando para su primer desfile de moda ellos están, si tienes un niño en static tenacity, quiere animarlo en su desfile de modas, pues puede estar ahí animándolo. Also fun for high school students. So the fashion show and the karaoke is for students. But if you like to come and join them, you're welcome to come. And that is this is just tomorrow at 4 p.m. at the cafeteria. So I encourage your child to participate. Otro evento que es para los estudiantes de la secundaria es la noche de karaoke y van a dar al mejor un premio. Así que anime a su hijo que participe. Claro está, si usted quiere venir también, pues usted puede animar a su hijo para en el canto. Está bienvenido para entrar. Also for athletics, just a reminder that we have our website for Trailblazer website, and you have the homepage and the schedule, and you can also download the app on Google Play or on the App Store. Le estaba mostrando que recuerde que nosotros tenemos en nuestra página web la página donde están las fechas de todos los horarios de lo que viene para el camino de todas las actividades. But I just also highlight here what's happening. Girls Varsity Softball at 4 p.m. versus Innovation and Inwood Hill Park. Boys Varsity Volleyball at 4:30 versus West End Secondary. It's right here at our school. So if you want to come in and join them, that would be great to cheer them on. April 12th, that's Friday, Girls Varsity Flag Football at 4:30 versus Lab Museum United Randall Island Field 80, and Boys Varsity Volleyball at 5:30 p.m. versus Adolf Philip Randolph, and that's away. So, si están los estudiantes participando dentro de nuestra escuela, pues los animamos a que vengan a animarlos y a representar a nuestra escuela. Mañana está el softball femenino a las 4 p.m. contra Innovación en Inwood Hill Park y el voleibol masculino a las 4:30 contra West End estamos aquí en nuestra escuela intermedia. El viernes es el fútbol femenino de bandera a las 4:30 contra Lab Museum United en Randall Island, el campo 80, y voleibol masculino a las 5:30 contra A. Philip Randall, es just fuera. All right, so we went over the safety check about COVID-19 that your child doesn't have to come in doesn't have to stay home if there are no symptoms. So it all depends on what the symptoms are like. So it's just similar to if you have the flu or RSV, you just you stay home if you have fever, but if you don't have fever and it's been
24 hours and you have not taken any medication, then you can come back and wear the well-fitting mask and practice good hygiene. Of course, we continue to have our maximum ventilation with the HVAC systems in both schools, and we also make available our face masks and le recuerdo de seguridad de lo de COVID, que si su niño tiene COVID, ya no es como antes que tenía que estarse en la casa por todo ese tiempo, sino que ahora depende de los síntomas. Si su niño tiene fiebre, pues quédese en su casa, de la misma forma que si se tiene que quedar en casa si tiene el flu o otro virus de gripe. Ahora, si no la prueba salió positiva, pero no tiene ningún síntoma, o si tuvo síntomas, pero después no tiene nada de fiebre y se siente bien y no le ha dado ningún medicamento para reducir la fiebre, pues entonces puede venir. No es necesario que se quede en casa, solo tiene que usar su mascarilla bien ajustada y practicar buena higiene. Como siempre, nosotros mantenemos nuestra ventilación con nuestro sistema HVAC al máximo y ofrecemos las mascarillas y toallitas desinfectantes. All right, so now exciting news. Teacher appreciation is just around the corner. It's in May. So I wanted to do something fun for our teachers. And so for you to know a little bit on a personal level. And so I'll be sharing during the month of April some of the things that our teachers like. Ya viene el mes de la apreciación a nuestros maestros, pero en nuestra escuela también se hace para todo el personal. Entonces, me gustaría que ustedes empezaran a ver a los maestros de otra forma, en la forma más personal, compartiendo yo cosas que a ellos les gustan. So, for example, um, Miss Pamela Martins is a global history at the high school. And I'm starting with the high school. And she likes milk chocolates, giraffes, and pretty pants. Miss Takia Ariyibi, she's an English high school teacher, and she likes the beach, seafood, gardening, and dancing. Miss Franny Lafner, she's a special education global history teacher, and she likes ice cream, reading, surprises, and seeing people being kind. Estas son, empezó yo con la señora Pamela Martins, la maestra de historia global. Y todos estos maestros que les voy a mostrar son de secundaria. Le encanta los chocolates con leche, las jirafas y los lapiceros de colores o esferos de colores bonitos. Miss Takia Rigibi es nuestra maestra de inglés. Ella le encanta la playa, la comida del mar y jardinería y bailar. Miss Franny Lafner, ella es la maestra de historia global, de educación especial, le encanta el helado, leer sorpresas y ver a las personas ser amables unas a los otros. Then we have Miss Yari Lugo. She is our math teacher, la maestra de matemáticas. She loves traveling, reading, Netflix, and Broadway shows. A ella le encanta viajar, leer, mirar las películas de Netflix y ir a los shows de Broadway. Miss Janitza Santana, she's our history teacher, la maestra de historia. She loves to see kids smiling, DIY crafts with students, eating food from around the world. Mr. Joseph Webb, he likes dance. He's a dance teacher. He loves rehearsing at a studio, time with family, and the thought of winning the lottery. Oh, no lo dije en español. Janitza le encantan los niños verlos sonreír, todas las manualidades, y ella tiene clase de manualidades con los estudiantes. Le encanta ver lo que ellos están haciendo y le encanta comer comida de todo el mundo, alrededor del mundo. Mr. Joseph Webb es el maestro de baile. Le encanta ensayar baile en un estudio. Es para tomar tiempo con su familia y el pensar de que se puede ganar la lotería. Miss Ana Almonte, she's our Spanish teacher. She likes organizing, cleaning, and baking.
La maestra de español le encanta organizar, que todo esté bien organizado, limpiar y hornear. Miss Gracie Ramirez is our humanities special education teacher, and she loves going to the spa, kettle corn, popcorn, and spending time with family. Ella le encanta, Gracie Ramirez es la de Educación Especial de Humanidades y ella le encanta ir al spa, comer el palomitas de maíz de kettle corn, que son las dulces, y esperar tomar tiempo en su familia. So, also for us, it would be great to encourage our teachers. And so if Lourdes can put that on the chat to please tell your kids to please let us know. You can help us get your kids to tell us what is it that they like about their teachers, so that our teachers be encouraged by that. So vamos a poner este formulario en el chat para que por favor compartan con sus hijos, les diga a sus hijos, ya viene la celebración de los maestros, por favor dime qué es lo que te gusta de tu maestra, qué es lo que ella hace que a ti te encanta, para así nosotros compartir con los maestros y animarlos a que sigan haciendo su buena labor. All right, talking about surveys of finding out from people. Well, we have 530 surveys completed. We have 417 to go. So we're there. We're at level 2. And I know we can do it because it was extended for April 19. So there's still time and we're still getting some of the surveys completed. So let's see. We want to get somebody to win $125 plus a bicycle in each school. El Departamento de Educación, la encuesta todavía sigue. Ya tenemos 530 que han entregado la encuesta. Mil gracias. Nos queda 417 más por completar. Así que estamos en el nivel 2 y queremos que vayamos al nivel 3 en que todos estén para que se puedan ganar la bicicleta, además de los $125 el ganador. All right. So we move on to community news. And I just want to let you know that thanks to our Title I and Gloria Sanchez, our representative, we started our Circle of Security. Families only voted for the one in Spanish, so we're only offering in Spanish. And so it started yesterday, and we had a great attendance. And a reminder that that is an 8-week series, and they will get a certificate. We also are continuing our book talks with How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk for parents on Thursdays at 7, and Wonder Mondays at 7 with the students, and during lunch hour for All American Boys for the high school. And I also offer the Think Kids Collaborative Problem Solving on Tuesdays at noon, aside from our Ask the Experts series. Quiero recordarles que bajo título 1 nosotros ya empezamos el nuevo serie de Círculo de Seguridad gracias a el grupo de título 1 con la directiva de Gloria Sánchez y así que ya empezamos y también les recuerdo que seguimos nuestros clubes de lectura. Para los padres está How to Talk, cómo hablar para que el adolescente escuche y escuchar para que el adolescente hable. Wonder para los niños de intermedia, All American Boys para los niños de secundaria, y yo ofrezco a los martes a las 12 la clase de cómo resolucionar problemas en forma colaborativa con los niños. Y eso ya estamos en la 4ª semana. All right, so now we go to some more news about Week of Service, a recap of that. We had 60 letters for armed services and first responder were written. 6 local businesses were celebrated and written thank you notes. 6 mini loaner libraries were built and decorated. 30 high school volunteers painted and planted at the Fairview Law Garden Project and cleaned Amelia Gorman Park, while middle school created decorations for the garden like wind chimes, mosaics, and painted rocks. And there were 5 posters that were created at the middle school that will be hung up in the halls of IL talking about mental health.
growth mindset and positive messages, as we have a social emotional day in May. The Open Door, which is an organization that teaches new to the United States families English, was given is going to be given a van load of worth of essential items for donations with Integritas, which is at the middle school winning for the most donations, and the 10th grade winning the most donations on behalf of the high school. Ok, para recapitular en la semana de servicio, 60 cartas escribieron los niños para personas en el campo de militar y los que están respondiendo dando primeros auxilios. 6 bodegas locales fueron celebradas con notitas de agradecimiento que también escribieron los niños. 6 bibliotecas, libreros se pintaron y decoraron por los niños para tener ellos opciones de promocionar la lectura. 30 de nuestros voluntarios de la secundaria pintaron, plantaron flores al proyecto de jardín de Fairview y también limpiaron el parque de Amelia Gorman. Mientras que los estudiantes de intermedia crearon decoraciones para ese jardín comunitario como atrapasueños, mosaicos y pintaron rocas, piedritas para decorar el jardín. También ellos hicieron 5 afiches para poner en toda la escuela de intermedia al celebrar el mes de mayo, también el Día de Salud Mental, y los afiches es para crear conciencia de cómo tener una mente abierta y darnos mensajes positivos. La organización The Open Door va a recibir todo lo que se recolectó de productos de aseo personal. Los ganadores de los que recogieron más productos fue en la casa de Integritas en la escuela intermedia y el 10º grado fue el que ganó por más donativos en la secundaria. And here we have some pictures from our week of service. The Fairview Garden Lot Project received $2,175 from our Dress Down fundraiser. Este jardín fue el que los niños votaron. Para ellos decidieron qué organización se llevaba el dinero que ellos recolectaron por estar viniendo sin uniforme durante la semana de servicio y recolectamos $2,000, $165 para este evento. Para este jardín. Y aquí tengo fotos del día en que ellos estuvieron limpiando el parque, pintando, eh, plan- ah, trasplantando flores y también damos gracias a McDonald's, que fue el que nos dio la comida para ese día. Y acá tengo atrás es el equipo de zapateo que estuvo también haciendo su presentación cuando recibieron el cheque. All right. Also from the community, we have, because it's Autism Awareness Month, our families from the Family Council are volunteering at the Quisqueya Plaza from 12 to 4, and they are going to help out so that families can enjoy the day. And so if you like to participate, Lourdes can put that on the chat if you like to be a volunteer, and it's this Saturday. Como estamos en el día de celebrando el mes de autismo, el Consejo de Familia está haciendo de voluntario en este evento en la Quisqueya Plaza de 12 a 4, y si quiere, y está pidiendo que vengan más padres y apoyen para que puedan estar más ojos viendo a los niños disfrutar y para que todo esté bien seguro, proveer seguridad a estas familias para que se puedan divertir ese día. Y si quiere usted ser voluntario, está ahí el formulario en el chat.
Also, coming up April 20th, it's a 10 to 4 car-free Earth Day. And so we are planning to go to Dykeman between Broadway and La Marina to have a fun day. And so we're working to see if we can also get a table there. And if you would like to join me on that day, please reach out to me at 646-906-4111. Ese día de un día de pues, en celebración del mes de la tierra. Es un día que no están cerrando vías grandes por toda la ciudad. El que nos queda más cerca está en Dykeman, entre Broadway y La Marina, cierran la calle. Y entonces hay muchos eventos y estamos mirando para nosotros también tener una mesa en ese evento. Así que si quiere estar conmigo ese día, pues estoy cogiendo también voluntarios de abril 20, de 10 a 4. Por favor, avíseme si quiere participar conmigo. 646-906-4111. April 17. Columbia University is doing a documentary of Haite Heights. And since our school has been participating in Haite Heights for a long, long time, they asked us to film our kids creating the signs. Our kids create the signs. They also put the signs on the parks to put this correct signage in the trails and mark the trails. And so if your child has participated in Haite Heights and would like to be part of the documentary, please come April 17 at 4:30. PSW is allowing us to get it filmed then. They will be making the giraffe signs as well as giving out flyers. And so that will be part of the documentary. So if you're interested, please let me know because we will need you to have a media release form to sign it. And I need to have that before the event. Con la Universidad de Columbia, nosotros tenemos muchas sociedades y una de ellas es Haite Heights, que es Caminando por los Altos, y ellos van a hacer un documental de esta organización Caminando por los Altos, y porque nosotros hemos estado participando con ellos desde mucho tiempo, pues entonces quieren incluirnos en el documental. Así que nuestros niños han estado participando a través de los años, ya sea creando afiches o poniendo señalización en los parques para que las personas sepan por dónde es el sendero y también limpiando los parques y también distribuyendo los folletos para que la comunidad esté al tanto de que está este evento en la comunidad. Así que si usted desea, si su niño ha participado, si desea que esté dentro del documental, pues avíseme porque necesito que firme un formulario de autorización de prensa antes del evento, de cuando van a filmar, es el 17 de abril a las 4:30 aquí en la Escuela Intermedia con PSW. And here is the event. The actual event is the first Saturday in June. In this case, will be June 1st. And they have all the parks that from high up, it looks like it delineates the trails like a giraffe. It looks like a giraffe, and that's why it's called the giraffe path. And so we start, it's from 11 to 3, a big party at the Sunken Playground, and where we have music and food, and so please join us on June 1st for this big event. En este de Caminando a los Altos, el evento es el 1 de junio, siempre es el primer sábado de junio. En este caso es el primero. Para que reserve la fecha, nosotros hacemos la caminata y también claro está, nuestros niños limpian el parque, ponen la señalización, comparten todo esto que le estaba diciendo y luego venimos el sábado a participar y estamos en la fiesta de 11 a 3 en el Sunken Playground que queda ahí en la 167 y Edgecombe, y eso termina con comida, con muchas actividades para los niños y es muy divertido.
Also with Columbia University, the City Step program, it's for fifth graders, and they're going to have a big presentation at Columbia University. So if your child is in fifth grade and is part of the City Step program, May 3rd is when they go and perform at the university. So look out for a permission slip and please return it by April 29th. También con la Universidad de Columbia, los estudiantes de quinto grado reciben una clase especial de baile y entonces ellos van a hacer su presentación en la universidad el 3 de mayo. Así que si su niño está en quinto grado y es parte de este programa de baile que tenemos aquí en nuestra escuela con la Universidad de Columbia, pues la presentación que ellos van a tener es el 3 de mayo y claro, es como si fuera un paseo también porque le van a dar un paseo, un recorrido por la universidad y van a ensayar y luego van a hacer su presentación. Así que esté pendiente de un formulario de permiso para que lo devuelva antes del 29 de abril. A reminder that since it's tax season, we have our forms for you to fill out if you need us to do a request for a pupil letter of verification. That's the letter that is usually required by the taxes. So, and that is the JOT form. You can find it on our website, but also Lourdes can put it on the chat. But along with those forms, you can share if your child is going to be absent because of some medical reason, and you can include that document there. Or if you want to tell us that your information changed, or if you want your child to leave early, or if you want a replacement for a MetroCard or for an ID. También le queremos recordar que ya viene la temporada de taxes, de impuestos, de llenar los impuestos, así que si usted quiere que nosotros le llenemos una solicitud de carta de verificación de alumno, es usando este formulario. No es que nos llamen y nos digan yo quiero una carta o que me mande un texto, no, es aquí con este formulario para que le llegue a las personas y eso se le facilita las cosas a usted más rápido. También, aparte de, es esto lo que tiene que llenar, solicitud de carta de verificación de alumno. Aparte de eso, en el mismo sistema está que si su niño va a estar ausente y usted nos tiene que informar, pues entonces llena este formulario. Si es que quiere que su niño salga más temprano por alguna razón, es este formulario. Si tiene que no nos quiere notificar de que cambió su teléfono o a su dirección, pues aquí está la actualización de información. Y si se le perdió su MetroCard o la identificación de su niño, pues entonces es este o este formulario. O sea que muy importante que use nuestros formularios para que todo le pase rápido. All right. So with the Ask the Expert series, we have alcohol abuse is April 29, and you're welcome to submit your questions on the form. We just had prescription use and misuse, and families had a lot of questions. So if you're interested, we can bring them back to talk about perhaps facts and myths about the if prescription use and also tips for it seemed like families had a lot more questions, so let us know if that's something that is of interest. A la siguiente serie de Pregunta al experto, vamos a traer un experto que va a hablar sobre el abuso de uso de alcohol. Así que es muy importante para saber porque especialmente a medida que los niños se van a la escuela secundaria, perdón, a la escuela de universidad. En las universidades hay muchas fraternidades y lugares donde ellos, como no hay supervisión, pues quieren hacer todo lo que no podían hacer en casa. Entonces es muy bueno que usted esté bien al tanto sobre para usted hablarle bien con los hechos a su niño sobre el uso del alcohol. También acabamos de tener a pregunta al experto sobre el uso y mal uso de recetas de médicas de medicina médica y parece que hubo también mucho interés y así que si usted desea que yo vuelva a traer ese experto para hablar más sobre el asunto, pues todavía puede hacer sus preguntas y usar el mismo enlace para hacer sus preguntas al experto.
A reminder that May 7th is our workshop with the New York Presbyterian that is offering on asthma. Spring is coming. We want our kiddos healthy. So ya viene el taller de asma, ya que viene la primavera, están todos aquellos que sufren de asma. Entonces estamos promocionando este taller con el New York Presbyterian y es por Zoom. Así que por favor vengan 7 de mayo de 5:30 a 6. Uptown Stories is another community organization, not for profit, that is offering summer workshops beginning July 29. So for the little ones, if they want to talk about the different things, we encourage them to write. Maybe there is a writer among your children. So this is a great opportunity to register with them. And they always fill out fast. So please make sure that you take advantage of that. Esta organización sin ánimo de lucro que se llama Uptown Stories ofrece muchas clases de escritura. Entonces ayudan a promover la lectura a través de forma divertida para que los niños escriban ficción o den clases de poesías, pueden hacer sus libritos animados, comiquitas y así que siempre se van los cupos rápido, así que les recomiendo de que tomen ventaja si es algo que a su niño le interesa. Reminder again, we have keep it here for the sleepaway summer camps that we have with Young Life. And as always, check us out on YouTube. All right, so I'm going to stop sharing for our question portion of